Profe, una pregunta. Señor, Es que mira que yo tengo todas las materias asignadas en la plataforma, menos la suya. Felipe, pero ¿y por qué no había dicho antes, hermano? No, profe, yo llamé a la universidad y todo, y no, pues, ¿Qué no le me dieron en la universidad? hablara con usted, profe, pero es que aparecen todas menos con la de usted. Felipe, pero yo no sé darle solución al tema. ¿Sabe quién le soluciona? Comuníquese con Daniel. Ahorita yo le comparto el teléfono al WhatsApp o usted me escribe. Yo le comparto el número de Daniel, el pelado de sistemas. Él le puede ayudar con ese tema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Vamos a ver un tema que quedó pendiente, que son las empresas de servicios temporales, ¿sí? Que es muy importante porque ellas están, pues digamos, en el mercado tercerizando la relación laboral y y nosotros, muchos de ustedes me imagino que han estado a través de una empresa de servicios temporal y pues quieren saber cómo funciona el tema y es importante. Bueno, la clase pasada nosotros vimos los tipos de... Ah, no, nos faltó terminar los tipos de contratos, ¿cierto que sí? No terminamos de hablar de los que hay acá. Ah, no, Hicimos sí, los yo los nombré. ejemplos. Los del verbal, el escrito, por obra de labor, ocasional, accidental o transitorio, ¿cierto? Ese por hora labor no lo hablamos. Bueno, sí, quedamos acá. Quedamos por explicar estas dos, pero realmente estos dos, la explicación, digamos que por obra labor contratada, ese es el tercer tipo de contrato. Son cuatro tipos de contratos que hay en la legislación laboral: el verbal, el escrito, el por obra labor contratada y el ocasional, accidental o transitorio. El contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo, no se les olvide. Yo les dije que apuntaran a Arial 20. El contrato de prestación de servicios no es contrato de trabajo. Esto sí, verbal, escrito, por obra de labor contratada, ocasional, accidental o transitorio. El por obra de labor contratada, vea, ¿por qué nació este tipo de contrato? Resulta que hay un sector de la economía que le es imposible contratar a través del contrato verbal indefinido, del contrato verbal indefinido o escrito indefinido o a término fijo. ¿Qué sector? Ejemplo, la construcción. Usted tiene una empresa de una constructora, van a edificar un edificio, tiene que contratar 200 trabajadores. ¿Se les puede hacer un contrato a término indefinido? No, porque ¿qué pasa cuando terminen la obra? ¿Qué hago con todos sus trabajadores? Me tocaría indemnizarlos. ¿Será que puedo hacer un contrato a término fijo? Tampoco. ¿Por qué? Porque dentro de las obras generalmente hay retrasos, puede pasar situaciones imprevistos, muchas situaciones. Entonces, no tendría fecha exacta para yo decirles, no, venga, es que los voy a contratar hasta el 25 de mayo. No. Entonces, ¿qué dice la norma? Vea, si usted se encuentra en esa condición, usted puede realizar un contrato por obra labor contratada. ¿Qué diferencia este contrato del verbal y escrito a término indefinido o a término fijo? Es que la obra debe estar plenamente identificada. La construcción del edificio tal, tal. La realización de la obra. Vamos a realizar una obra en tal parte, vamos a excavar tantos metros y va a quedar definida ahí. Ya, se termina la obra y adiós trabajadores. Entonces, ¿cuándo inicia el contrato? Cuando inicia la obra. ¿Y cuándo termina el contrato? Cuando efectivamente termine la obra. Por eso hay un acta de inicio y un acta de terminación de la obra, con esa acta que levanta el ingeniero de la obra diciendo que la obra terminó, con ese contrato lo pueden despedir a usted. Eh, Muchas empresas están trabajando con este tipo de contrato, pero no lo ajustan a la realidad.
Un ejemplo, usted es el vendedor de vitrina de un almacén. ¿Será que le pueden hacer este contrato por obra o labor contratada? Profe, de pronto si es temporada, por ejemplo, un navideño, o tampoco. Sí, ese sí, por aumento de la producción, sí se puede. Gracias. Digamos, ese sería un caso especial donde yo, digamos, establezco cuál es la necesidad y por qué lo voy a contratar por obra o labor. Pero tiene que quedar plenamente definido. Porque diferente es si usted es el vendedor de vitrina, entonces mañana le dicen, venga, le voy a dar por terminado el contrato por obra o labor. Y entonces usted dice, ¿cómo así? Y es que mañana no va a contratar a otra persona para que siga vendiendo o usted va a cerrar el almacén. Ah, no, yo mañana pues necesariamente la empresa va a tener que al otro día contratar a otra persona para que siga vendiendo. Entonces se terminó la obra o la labor. No, lo contrataron mal a usted para darle por terminado cuando el empleador le dé la gana, cuando el empleador quiera. Entonces, pilas con este contrato obra-labor, no aplica siempre, tiene que estar plenamente identificada la obra. Si usted desarrolla el objeto social de la empresa, entonces que usted es el encargado de la bodega o el de la logística, usted no puede estar acá. ¿Por qué? Porque es una labor constante dentro de la empresa y esa labor inicia cuando inicia a funcionar la empresa y termina que el día que se pierde la empresa no van a requerir eso. Entonces digamos que ahí no hay posibilidad de usted estipular una labor. Diferente, por ejemplo, el tema de las mercaderistas, que le dicen, vea, usted va a impulsar este producto durante 2 meses, la hora de labor es impulsar este producto. Pero si usted ya es la vendedora de ese producto continuamente en el tiempo, no le pueden decir, no, venga, es que la obra terminó, ya no la necesito más, pero ¿será que al otro día no van a vender más el producto y no van a contratar a otra persona para que siga vendiendo el producto? Entonces, eso es lo que se debe tener claro, si existe realmente o no la obra o la. Y el contrato ocasional accidental o transitorio está en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo y dice que no es superior a un mes, mire lo cortico que es, y mire lo cortico que es, no superior a un mes, y es para realizar labores distintas a las que normalmente ejecuta el empleador. Entonces, un ejemplo, la Universidad Remington se dedica a qué? ¿Cuál es el objeto social de la Universidad Remington? Ofrecer unos servicios educativos, ¿sí? Si la Universidad Remington necesita, por ejemplo, pintar los salones, organizar unas tejas que haya un vendaval o algo, puede contratar a través de este ocasional, accidental o transitorio, no superior a un mes, para realizar labores distintas a las que generalmente ejecuta el empleador. ¿Me entendieron allí? Sí, profe. Profe, Sí, profe. o sea Listo. que ese se puede aplicar por una semana, por así decirlo. Sí. Ok. Que usted necesita emplavizar un prado y dura nada más una semana, listo, 15 días. Ocasional, accidental o transitorio. Profe, y por ejemplo, una persona sale de vacaciones y necesita un reemplazo, ¿se puede hacer? Yo iba a hacer la misma pregunta. Pero digamos que en las vacaciones incluso usted se puede acomodar a este tipo de contrato, mire a término fijo, porque usted sabe cuándo va a volver a entrar la persona. Entonces yo le puedo hacer un contrato a término fijo de 20 días, no tengo problema. O le puedo hacer un contrato accidental o transitorio si aplica, claro. Lo que pasa es que mire lo que dice la norma. Para realizar labores distintas a las que generalmente usted ejecuta. Entonces, si son unas vacaciones, pues entonces usted sí ejecuta normalmente eso. Entonces tendría Profe, por una acá. pregunta. En el caso de que, por decir, yo soy de oficina, ejemplo, ¿cierto? Sí, Pero a mí el jefe me quiere mandar a organizar como todo el contrato con los clientes y todo, pero me toca viajar. O sea, es una actividad que yo no realizo nunca en el trabajo. Ahí, ¿cómo se vería eso afectado? ve Alejandro, ¿cierto? El que me está hablando, sí. Sí, profe, soy yo. Alejandro, depende.
Porque muchas veces los contratos, en el contrato se estipulan las funciones y le dejan una puerta abierta de eso grandísimo. Y las demás que considere el empleador relacionadas con el cargo. Listo, o ¿Sí me sea, todo entendió? depende como lo tengamos estipulado en un contrato ya hecho. Sí, generalmente el empleador puede decidir sobre las labores que usted va a ejecutar. Puede que estén pactadas en el contrato, puede que no, pero siempre y cuando estén relacionadas con ello, porque usted no puede ser digamos, un alto ejecutivo y el empleador le diga, venga, hoy necesito que se vaya a trapear allá a la bodega, porque eso es incompatible realmente, ahí podría, pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero sigamos, Entiendo. usted es vendedor y le dicen, vea, necesito que me haga una lista con los clientes y organice los contratos realmente con los clientes. Realmente esa función está relacionada con lo que usted hace Ah, con la listo, venta. no, pero, o sea, Y eso es lo que me organizar los refería. Es clientes. decir, yo soy, digamos que soy el contador de la empresa, ¿cierto? Y me Sí. dicen, vaya y organiza los contratos con los clientes, vaya, hable con ellos personalmente y todo Ah, eso. no, eso no tiene nada que ver porque si usted no es de esa área, ahí sí no hay Ent- efectividad. entonces ahí Vea, sí no cabería recuerde ni lo que, siquiera otro sí, contrato ni nada. vea, recuerde lo que hablamos la clase, creo que fue la segunda clase, que el contrato de trabajo se asimila a, mejor dicho, los contratos, hay muchos tipos de contratos, pero todos se basan en algo muy especial. Es que si yo contrato algo muy especial con usted, entonces yo tengo que respetar lo que yo pacté con usted, ¿cierto? Dentro del contrato hay unas cláusulas específicas que determinan cuál es el salario que yo le voy a, cuál es el salario que yo le estoy ofreciendo. Regáleme en un momentico. Listo, entonces, lo que hablábamos del contrato. Usted tiene un contrato, compra un vehículo. Usted ofrece pagar 50 millones de pesos y le ofrecen un vehículo, tal marca. Cuando usted va a recibir el vehículo y le entregan otra marca, usted lo recibe. Pues usted le va a decir, no, venga, ese no es el vehículo que yo estoy comprando. O si usted va a entregar menos dinero, ¿qué le va a decir el que le está entregando el vehículo? No, es que yo lo vendí en 50 millones, me tiene que pagar 50. Lo mismo pasa con los contratos de trabajo. Son ley para las partes. Si usted me contrató a mí para contador público, no me puede decir que me tengo que ir a hacer unos contratos con unos vendedores, porque esas no son mis funciones. Yo eso no lo hago, es mi contrato, se circunscribe a realizar la contabilidad de la empresa, a revisar las compras, esas cosas, ¿cierto? A llevar la contabilidad, las facturas, mirar que todo eso está en regla, pero no son mis funciones elaborar contratos, porque es que yo, los contables no hacen eso. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quién está incumpliendo el contrato? El empleador, porque está cambiando las condiciones en que se pactó el contrato. Por eso le digo que si tienen que ver algo con el contrato, pues el empleador no estaría cambiando nada y le toca cumplir a usted con su contrato. ¿Listo? ¿Me entendieron allí? Sí, Sí, señor. profe. Sí, en ese sentido hay algo que se llama el use variante, ¿sí? Que es la posibilidad que tiene el empleador de modificar esas condiciones contractuales, pero siempre y cuando esas condiciones contractuales no afecten los derechos de los trabajadores. No sé si les conté o si se acuerdan el ejemplo que les di de unos muchachos que trabajan en una empresa y se demandó porque el empleador, ellos en un principio pactaron un horario de trabajo que era de 8 horas, de 6 a 2 de la tarde, todos los días y solo esa jornada. Y ellos aceptaron ese contrato porque les servía, porque ellos estaban estudiando en la noche en la Universidad Tecnológica. El empleador en un momento dado le terminaron un contrato con un tercero, entonces tenía los contratos a término fijo, le dijo a los muchachos, vean, ese contrato que teníamos con tal empresa española ya no está. Por consiguiente, yo les tengo que rotar las jornadas. Ya van a empezar a trabajar de 6 a 2 una semana y de 2 a 10 la otra. Entonces los muchachos le dijeron al empleador, no, venga un momentito, pero es que nosotros le aceptamos el contrato porque era esa jornada de 6 a 2, es que nosotros estudiamos por la noche. El empleado les dijo, no, venga, si no pueden trabajar así, pues miren qué van a hacer y renuncien.
Entonces los muchachos le dijeron, no, venga, no vamos a renunciar, es que nuestro contrato es este y nosotros pactamos que era de 6 a 2. Usted en este momento no me puede cambiar las condiciones, porque si usted me las está cambiando, usted es el que está incumpliendo. Entonces, yo no le voy a renunciar, sino que usted al incumplir el contrato, eso se denomina despido indirecto. O sea, usted es el causal, usted al incumplir el contrato, usted es el que está causando ese incumplimiento. Por consiguiente, me tiene que indemnizar a mí. Y eso fue lo que efectivamente pasó. El empleador estaba alegando que no, que podía modificar esas condiciones contractuales, pero tengan en cuenta que ese ius variandi, la posibilidad que tiene el empleador de modificar esas condiciones contractuales, siempre va a depender de los derechos del trabajador. Entonces, en ese caso no se podía. Diferente es cuando usted suscribe el contrato de trabajo, que de una vez en su contrato le dicen que usted se compromete a laborar en los turnos que el empleador disponga. Entonces ya usted después no puede pelear nada, porque su contrato ya está amarrado a esa condición de que usted se obliga a trabajar en la jornada que diga el empleado. ¿Vamos claros ahí? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Y eso tiene que ver también con lo que hablamos ahorita, del tema de que cómo el empleador me puede cambiar las funciones, siempre y cuando las funciones no afecten mis derechos. Entonces, yo no puedo ser un alto ejecutivo y me va a decir, no, es que hoy tiene que ir a lavar baño, tiene que hacer aseo. No, porque eso no tiene ninguna compatibilidad, entonces no es posible. Está incumpliendo el empleador el contrato de trabajo. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Ahí entonces queda definido los tipos de contratos. Pues esto ya lo hemos hablado, pero estamos ahí como reforzando el tema de tipos de contrato, que son esos 4 que se me hicieron acá, sí. Verbal, escrito, por obra, labor contratada, ocasional, accidental o transitorio. Vamos entonces a hablar de un tema que les mencioné, que son de las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales, como su nombre lo indica, son temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley 50 del 90, en el artículo 57, establece cuándo las empresas de servicios temporales, mírela acá abajo que hay un triángulo, pueden contratar con la empresa usuaria, mírela acá arriba, ¿sí? Entonces, esta ley establece cuándo la empresa usuaria puede contratar con la empresa de servicios temporales. Pero antes de leer esto, les voy a explicar cómo funciona este triángulo. Aquí está usted como trabajador, ¿sí? En la parte derecha de su pantalla. A usted lo llama una empresa de servicios temporales, le dice, venga, yo lo necesito, y le hace un contrato de trabajo, o sea que usted el contrato de trabajo lo tiene con la empresa de servicios temporales. Pero la empresa de servicios temporales lo manda a trabajar a la empresa usuaria, ¿sí? Así es que funciona. A usted lo contrata la empresa de servicios temporal y lo manda a una empresa X a que preste los servicios allá. Pero ese empleador siempre va a ser la empresa de servicios temporales, así usted esté trabajando en Servientrega, en Aguas y Aguas, en diferentes empresas que contratan con empresas de servicios temporales. Entonces, ¿qué dice la norma? Vea, empresas de servicios temporales. Ustedes se pueden meter en la mitad de la relación, porque ahí están en la mitad, mírenlo allí, de la relación que debería ser entre la empresa usuaria y el trabajador. Los dejo meter en la mitad siempre y cuando estén en estas condiciones, que les voy a leer. Dice, primera, cuando se traten de labores ocasionales, accidentales o transitorias, a que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuál es un contrato ocasional, accidental o transitorio? Lo acabamos de ver hace 5 minuticos. Es para realizar labores distintas a las que normalmente ejecuta el empleador y no puede superar un mes. Entonces, mire que ahí cumple la condición de temporalidad. El ejemplo, la Universidad Remington. Les dije el ejemplo, ¿cierto? La Universidad Remington necesita pintar 2 salones, pero no quiere contratar directamente el trabajador, porque sería ir a buscar la empresa usuaria, que sería la Remington,
sería ir a buscar el trabajador, que le manden hojas de vida, revisar qué condiciones tiene el trabajador, si sabe o no sabe. No. ¿Qué hace la empresa usuaria, la Universidad Remington? Busca una empresa de servicios temporales. Vea, necesito que me hagan un trabajo así, así. ¿Usted tiene el trabajador idóneo para eso? Entonces la empresa de servicios temporales, sí lo tengo, ya se lo envío. Entonces la empresa de servicios temporales lo que hace es proveer mano de obra a una empresa que tenga esa necesidad. Entonces, la primera temporalidad en que se puede contratar es cuando la empresa usuaria requiera para una labor ocasional, accidental o transitoria. Entonces, no puede superar a un mes. La segunda, cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencias, en incapacidad o enfermedad o maternidad. Entonces, nuevamente, la Universidad Remington, resulta y pasa que la niña de registro y control está embarazada. Entonces, la Remington necesita una persona que cubra esa licencia de maternidad. Entonces, la empresa usuaria que es la Remington, para no contratar directamente y, como les dije, ir a buscar la hoja de vida, mirar si cumple las condiciones, le dice a una empresa de servicios temporal, venga, necesito mano de obra calificada para que me reemplace unas vacaciones acá. Entonces la empresa de servicios temporales busca a los trabajadores y le dice, vea, se lo tengo, y lo manda a trabajar allá. Pero usted está trabajando con la empresa de servicios temporales y nuevamente mire que esto cumple una condición especial, que es una temporalidad. Nada más para licencias, incapacidades, enfermedades y maternidad. ¿Eso es temporalidad? Sí. Y la última, dice, la empresa usuaria puede contratar con la empresa de servicios temporales para atender incrementos de la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosecha y en la prestación de servicios por un término de 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Entonces, acá le ponen la condición de temporalidad. Entonces, un ejemplo, un almacén, como el que habló la compañerita ahorita, un almacén, estamos en temporada navideña, entonces el almacén es la empresa usuaria y le dice a una empresa de servicios temporales, mándenme unos trabajadores que necesito para atender incrementos en la producción o en las ventas, y entonces usted va a poder estar por esta empresa de servicios temporales 6 meses con una prórroga de 6 meses más. En totalidad, lo máximo que usted puede estar por una empresa de servicios temporales es 1 año, porque el nombre le indica, se llama temporales. Cuando usted empieza a trabajar en una empresa usuaria, cualquiera, y pasa más de 1 año con más de 1 año trabajando acá, vinculado a través de una empresa de servicio temporal, ¿qué dice la ley? Que ese vínculo que usted tiene con la empresa de servicios temporal se torna ilegal porque está incumpliendo con estas condiciones, la temporalidad. Usted no puede estar más de 1 año por una empresa de servicios temporal. ¿Qué dice la ley? Si la empresa de servicios temporales incumple eso y la empresa usuaria, nace el vínculo directamente entre la empresa usuaria y el trabajador. Mejor dicho, la ley dice, vea, si pasa más de 1 año, me hace el favor y usted sale de la mitad. Es que usted no tiene por qué estar tercerizando las relaciones laborales. Usted nació a la vida jurídica para que supla unas necesidades que están definidas en la ley. Mírelas acá, temporalidad. Si usted pasa más de 1 año contratándome la misma persona para trabajar en la misma empresa, eso es ilegal, porque usted lo que está haciendo es tercerizando relaciones laborales. Entonces, me hace el favor la empresa usuaria y me contrata directamente, porque usted, ya le doy la palabra, porque usted no tiene una necesidad temporal, sino permanente. Entonces, ¿qué le dice a la ley a la empresa usuaria? Le dice, vea, empresa usuaria, yo le doy la oportunidad de que tenga el trabajador por la temporal durante 1 año. Si usted en el año lo sigue necesitando después del año, usted ya no tiene una necesidad temporal, usted tiene una necesidad permanente. Hágame el favor y me lo contrata directamente. No me meta ahí en la mitad la empresa de servicios temporal. Dime, ahora sí. Bueno, pues será eso. Que entonces simplemente no le pueden ya terminación de contrato y vuelven y se lo vuelven a hacer. No. No lo entendí porque su niño también me estaba hablando. Profe, que si simplemente cuando ya pasa el año, simplemente le dan la carta de terminación de contrato y vuelven y le hacen uno nuevo.
No. No se puede, porque eso era lo que estaban haciendo las empresas de servicios temporales. ¿Sabe qué hacían? Sacaban a los trabajadores 15 días y volvían y lo contrataban y lo mandaban a la misma empresa usuaria con el mismo tipo de contrato a realizar las mismas funciones. Y hay un decreto, no recuerdo en el momento el decreto, pero dice que eso es ilegal. Eso es mala fe del empleador, porque como les dije, la necesidad en la empresa usuaria ya no es temporal, sino permanente. Entonces, ¿qué le dice la ley? Contrátelo directamente. Eso Ah, se ve mucho. Hay muchas empresas que contratan por empresas de servicios temporales y pasan años y años los trabajadores ahí. Pero eso Pero, es ilegal. pero eso es En el como, momento, sí, dime, perdón, profe, pero eso es tranquilo. evadir el empleador las responsabilidades que tiene con su empleado, porque si se habla que son 6 meses y prorrogables otros 6 y van a estar 15 días por fuera, pues simplemente es evadir, en pocas Sí, claro, palabras. pero le digo algo. Vea, los empleadores contratan con empresas de servicios temporales y creen que al tener el trabajador por la empresa de servicios temporales no tienen ninguna responsabilidad. Lean el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice literal que las empresas o el beneficiario de la labor, del trabajador, siempre va a ser solidariamente responsable de las acreencias que le llevan a los trabajadores. Entonces, mire esta perlita. Usted contrató por una empresa de servicios temporales para no tener problemas con los trabajadores, ¿cierto? Que demandas y que todo eso y que no me demanden. Pues yo no soy el empleador, tienen que demandar a la empresa de servicios temporales. Resulta y pasa que la empresa de servicios temporales se quebró y le quedó debiendo a los trabajadores 50 millones de pesos. ¿Usted sabe quién los tiene que pagar? La empresa usuaria, porque es solidariamente responsable. Solidaria porque ella se benefició de la labor del trabajador. Entonces, ¿qué sentido tiene yo contratar a través de una empresa de servicios temporales? La verdad, yo nunca he entendido esta figura. ¿Para qué yo voy a meter a mi empresa una empresa de servicios temporales? O sea, ¿yo para qué meto a este tercero en la relación laboral? Digamos, si yo no tengo una infraestructura, por ejemplo, de nómina, digamos que es una justificación válida. Digamos, yo tengo una empresa y yo no quiero tener el problema de que tengo que hacer nómina, de que tengo que pagar primas, cesantía, nada. Pues entonces contrato los trabajadores si son temporales, pero mire la condición por el primeros días a través de una empresa de servicios temporales. Pero en últimas voy a tener que hacer ¿qué? Contratar a la persona para que me haga el tema de nómina, porque entonces, ¿cómo? Si la norma dice que solo es un año. Entonces, prácticamente acá le cierra, con esto que acá le cierra todas las puertas a estas empresas de servicios temporales para que no tercericen. Esto es tercerizar la relación laboral. Meter en la mitad un tercero que no tiene razón de ser. ¿Vamos claros? Profe, pero bueno, pongo un ejemplo mío. Yo hace mucho tiempo trabajé en Olímpica Sí, y yo empecé en la temporal. Yo en la temporal trabajé como 4 años. ilegal. Eh, bueno, y el contrato decía que era indefinido. Entonces por ahí ya empezábamos mal, ¿cierto? Pues ¿O no, qué? es que la empresa de servicios temporales le puede hacer el contrato a usted que quiera, porque usted lo contrata a la empresa de servicios temporal y le hace un contrato por hora labor, indefinido o a término fijo. Es un contrato de trabajo, pero usted está trabajando es para la temporal, usted no trabaja para el éxito, ¿era? Para Olímpica. Olímpica. Usted no trabajaba para Olímpica, usted tenía un contrato era con la empresa de servicios temporales. Que lo tuvieron 4 años, pues esa relación es ilegal, porque Bueno, la norma dice que es por un año máximo. pero bueno, en que digamos, para que a uno lo pasaran directo por la empresa, pues era muy complicado. Entonces, ¿por qué no contratan a todo el personal directo por la empresa? Es mi pregunta. Esa misma pregunta me hago yo. ¿Por qué uno como empleador mete una empresa de servicios temporales en la mitad? No entiendo. ¿Por qué lo hacen las empresas? No sé, digamos la asesoría jurídica que tienen dentro de la empresa o porque tienen un negocio paralelo con la empresa. Vea, les digo algo, les voy a contar un ejemplo cómo se puede dar esta situación.
Yo demandé la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, ¿cierto? Porque tenían trabajadores, tenían como 100 trabajadores en la empresa de Aguas y Aguas usuaria contratadas a través de servicios temporales y trabajadores que llevan 8, 9, 10 años trabajando en Aguas y Aguas, pero que es que por una temporal. Y entonces, vean, ¿qué pasaba ahí? El político de turno, porque eso es una empresa del municipio, manejada por políticos, desafortunadamente. Entonces, los trabajadores de la empresa Aguas y Aguas, el salario, como tienen sindicato, el salario mínimo allá de un obrero es como de 1.800.000. Pero entonces a usted lo contrataban por la empresa de servicios temporales y no le pagaban sino como 1.200.000. Entonces, el político, ¿qué hacía? Llegaba y en la empresa de Aguas y Aguas dejaba por ahí 100 cargos sin proveer. O sea, no nombraba, porque ellos son nombrados. Entonces dejan un hueco por ahí de 100 trabajadores. Entonces hacen política y a la vez tienen el negocio montado. Entonces hacen políticas que llaman a los 100 trabajadores y les dicen, usted necesita trabajito, yo lo voy a enganchar, pero toda su familia, usted consígame 20 votos por persona. Entonces multiplique 100 trabajadores por 20 votos, listo. Y entonces él los enganchaba políticamente allá en la empresa de Aguas y Aguas. Y adicional a eso, el mismo político tenía la empresa de servicios temporales paralela. Entonces, él los contrataba por la empresa de servicios temporales y los mandaba a trabajar a la empresa usuaria, porque él ya tenía dónde contratarlos. Y entonces la empresa usuaria les cobraba el salario full, a 1.800.000. Y por la tercerización a los trabajadores se les bajaba el salario a 1.200.000. ¿Sí me entendieron el negocio tan derechito que tenía? Entonces, 100 trabajadores y ganándose a cada uno, le disminuía el salario de 1.800.000 a 1.200.000, entonces estamos hablando de 600.000 pesos por trabajador por 100, son 60 millones de pesos. ¿No creen que es? Una compañera está pidiendo entrar a clase, bueno, listo. Marcela. Listo. Entonces, ¿no creen que es un negocio derechito? Usted tener dónde ubicar los trabajadores. Montar la empresa de servicios temporal con utilidades de 60 millones de pesos mensuales. Y tener todos los votos ahí de una vez. Cada trabajador de esos tenía que ir al político a llevarle los votos. Negocio redondito. Hay un principio que se llama a trabajo igual, salario igual. Eso fue lo que se debatió en el proceso y eso era lo que se alegaba. Que si un trabajador de una empresa usuaria es obrero y se gana 1.800.000, si a mí me contratan por una empresa de servicios temporales, me tienen que pagar exactamente el mismo salario. Se llama a trabajo igual, salario igual. Entonces, se pedía dentro de las demandas que se reajustaran todos los salarios de esos trabajadores y se reliquidaran todas las prestaciones sociales, porque obviamente si yo me ganaba 1.200.000, pues la prima de servicios era 1.200.000, la de Santía 1.200.000, los aportes a pensión sobre 1.200.000. Entonces, ¿qué se hace? Se pide a trabajo igual, salario igual, reliquídeme las prestaciones sociales, incluidas los aportes a pensión, a salud, a todo, y condene. Ni siquiera se demanda a la empresa de servicios temporales. ¿Qué se demandaba en esos procesos? Se demandó que este contrato con las empresas temporales era ilegal porque habían cumplido con esto. Que se declarara que el verdadero empleador era la empresa de Aguas y Aguas, y efectivamente así lo declaró el juez. Declaró que la empresa de Aguas y Aguas era la verdadera empleadora de esos trabajadores, porque lo que estaba haciendo era una ilegalidad al tener una empresa de servicios temporales, al tenerlos tercerizados por más de 6, 7, 8 años, dependiendo del caso de cada trabajador. Y al ser ilegal eso, entonces entiende que la empresa usuaria era la que debía reconocer los salarios. Y al reconocer los salarios estaba pagando por debajo de lo que se le pagaba normalmente a un trabajador en las mismas condiciones, si era obrero o si era mampostero, se reliquidaron todos sus salarios. ¿Me entendieron allí cómo funciona el tema? Mira, profe, que yo conocí un caso de esos. ¿Un caso de esos? ¿De quién? ¿Cómo se llama? Eso fue resulta que mi hermana estudió por el SENA y cuando entró a hacer la práctica entró a Servilujo. ¿A dónde? A Servilujo, la empresa que había de buses y que no sé qué.
Como Sí. el dueño de eso le gustó el trabajo de ella y después que ella terminó, le ofreció trabajo. Y yo algún día escuchaba a mi hermana con el cuento que ella iba a renunciar allá porque había demasiado fraude en esa empresa. Claro, ella decía, ellos a mí me ofrecen pagar lo que usted dice, pero a ella lo que le iban a descontar del salario eran 900.000 pesos. O sea, a ella le pagan como 900 y le discriminaban la mitad. Y ella decía, yo qué me voy a quedar, aparte de eso, tiene que estar uno a toda hora lambiéndole los guayos a ellos, que porque si no lo despiden a uno, que porque si no, o sea, todo era como amenazado. Y ahora que usted pone el tema, entonces entendí qué era lo que pasaba en ese tiempo con ella. Claro, ella renunció, porque yo no les voy a prestar de mi plata. O sea, yo trabajo, tengo la responsabilidad, ellos son los que cobran y yo soy la que está perdiendo. Y ella se retiró. Sí, claro. Es que esto es lo que se busca en las empresas de servicios temporales. Pues es un negocio muy lucrativo porque lo único que hace usted es tercerizar, o sea, meterse en la mitad de la relación laboral y facturarle a la empresa usuaria y mirar a ver de dónde araña el salario del trabajador también. Entonces, la ley es muy clara con el tema y el nombre que se les dio, pues también acompasa con la realidad normativa, que es esto. Usted no puede sino de estar en esa relación si cumple alguna de estas tres condiciones. Si usted está por fuera de esto, usted no puede estar acá. La relación tiene que ser entre la empresa usuaria y el trabajador. Usted no puede estar metida en la mitad porque eso se constituye pues en una violación de las normas y los derechos del trabajador. ¿Quedó claro el tema o alguna duda frente a lo que explicamos? Yo, profe, o sea que una empresa paga mucho, pues cuando contrata por servicios temporales, paga mucho más por el trabajador. Sí, claro. ¿Sabe cuánto cobran las empresas de servicios temporales? Cobran el 10% de la nómina. Entonces, si yo tengo 10 trabajadores y esos 10 trabajadores valen 20 millones de pesos, la empresa de servicios temporales le cobra el 10% de esa nómina, o sea, le va a cobrar 22. Le va a cobrar por administrar eso siempre el 10%. Eso es lo que cobran, el 10, el 12, hay unas que cobran hasta el 8, dependiendo la empresa de servicios temporales. Más lo que le pagan a uno. Así es que supuestamente sobreviven las empresas de servicios temporales, con el porcentaje que le cobran a la empresa usuaria por manejarle la nómina, los trabajadores y eso, ese 10%. Pero hay unas que digamos, van mucho más allá, es porque no solamente le cobran a la empresa usuaria, sino que los trabajadores los tienen ganando menos. Y hay unas que, vean, la empresa usuaria los pone a trabajar horas extras, entonces le paga obviamente las horas extras a la empresa de temporales. Las empresas de servicios temporales no le pagan como es a los trabajadores. Porque tengo casos al respecto de trabajadores con empresas de servicios temporales, celadores, y les paga, y las jornadas de ellos son de 12 horas. Y vamos a liquidar esas horas extras y esos dominicales y todo eso, y nunca cuadran con la realidad. Pero usted cree que ellas a la empresa de servicios temporales le facturarán mal. Ellas sí saben facturar las horas extras y recargos y todo. Entonces al trabajador le pagan mal eso y ellos facturan común y corriente a la empresa usuaria. Entonces son muchas cosas y por eso es que la ley es tan celosa con las empresas de servicios temporales, porque lo que hacen, lo que ellas hacen en la mitad, pues no estoy diciendo que todas sean ilegales, estoy hablando de unos ejemplos de unas empresas de servicios temporales que no cumplen con las normas, hay otras que sí, que viven de qué, de ese 10%, que un trabajador de una empresa necesita un trabajo con una licencia, bueno, yo lo proveo, y listo, y cobra el 10% y no pasa nada. Esas son legales. Es que como tal están en la ley y funcionan y están dentro de la legalidad. La ilegalidad se transforman en ilegales cuando incumple lo que le estamos hablando. Estos artículos que acá son numerales y cuando pasa más del año o cuando pagan menos del salario que están pagando en la empresa usuaria. Hay muchas maneras pues, de entrar como en la ilegalidad. Pero ese es el contexto de las empresas de servicios temporales. ¿Listo? ¿Algo otra duda? Por el momento no, profe. Valentina, ¿me ibas a preguntar algo? No, profe, que listo. Bueno, pues.
Bueno, entonces voy a dejar de compartir allí y voy a compartir el código sustantivo del trabajo. ¿Quién me escribió? Profe, una compañera. Vamos. Bueno, vamos a compartir una ventana. Este es el código sustantivo del trabajo, ¿sí? Hace un momento hablamos de que el contrato es ley para las partes, ¿cierto? Entonces, si es ley para las partes, ambas partes tienen obligaciones y tienen prohibiciones. Eso es lo que vamos a leer. Ahí vea, mire, prohibiciones. Empieza en el artículo 56 y va hasta el 61. Entonces, vamos a leer las obligaciones de las partes en general. Comentemos esto un poquito para que se vea más. Ahí, ¿qué tal lo están viendo? ¿Se puede leer bien? Sí. Listo. Artículo 56. Obligaciones de las partes en general, o sea, del empleador y del trabajador. Dice, de modo general incumbe al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y de fidelidad con el empleador. Entonces, la primera obligación, protección y seguridad para los trabajadores. Eso está relacionado con un artículo que es el 217, que ya vamos a leer, que es culpa patronal, y les voy a decir cómo funciona. Cuando usted es empleador, usted tiene que tener los trabajadores como en un copito, porque lo que le pase al trabajador posiblemente se lo puedan cobrar a usted si es culpa suya. Yo creo que a la vez pasada hablamos de los accidentes laborales y tuvimos un ejemplo acá que creo con Sandra que estamos hablando de un accidente. Entonces, esa es la primera obligación del empleador, proteger a los trabajadores. Porque el artículo 217, que ya lo voy a leer, el 217 dice que todo accidente que se cause por culpa comprobada del empleador, negligencia de este, deberá indemnizar al trabajador. Entonces, ¿qué artículos les dije? 217. Me olvida. Artículo 217. Ah, no. Deme un momentico, yo lo busco. A ver, la 216. Me pasé un poquitico nomás. Yo les di 217, era el 216. Culpa del empleador. Mire lo que dice respecto de lo que estábamos hablando ahorita del artículo 56, que es obligación del empleador la protección y la seguridad del trabajador. Dice, cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. Bueno, listo. Pero entonces, lo que más nos interesa de este artículo es hasta acá. Cuando exista culpa suficiente del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de los perjuicios. Resulta y pasa que, un ejemplo, el trabajador, no, yo les conté la vez pasada del que trabajaba en la banistería, no. No, profe. No, profe. Bueno, un proceso, un señor, mire pues cómo es el ejemplo. Un proceso que se debatió en juzgados frente a un accidente de una persona. Entonces
Resulta y pasa que el señor trabajaba en una banistería y entonces tenía que el tema de las sierras esa y entonces introducía la madera ahí, cortaba madera en esas sierras. La máquina estaba efectivamente bien protegida, que no le cogiera la mano, tenía la protección de vida de que la mano no se le fuera a introducir allá y se lo fuera a cortar. Resulta y pasa que un día amaneció lloviendo, estaba haciendo mucho frío, entonces el señor se puso un saco, un buzo de lana. Se puso un buzo de lana, entonces ese día estaban metiendo la madera y la sierra le cogió el buzo, pero entonces con el buzo sí le jaló la mano y le cortó la mano al señor, ¿cierto? Eso es un accidente laboral. El señor demandó al empleador diciendo que el accidente era culpa del empleador. El empleador se defendía diciendo que no era culpa de él, que él había realizado todos los actos tendientes a proteger razonablemente la salud del trabajador, pero que había sido por culpa exclusiva de la víctima. Así se llama pues la teoría de defensa. Se llama culpa exclusiva de la víctima, que es culpa del accidente porque la víctima se puso un buzo y pues no era ni siquiera el uniforme de la empresa y que el empleador pues había sido diligente en tener la máquina protegida frente a ese tipo de accidentes, pero se salía pues de contexto el hecho de que el señor se había puesto un buzo. Resulta y pasa que el juez condenó al empleador porque consideró que el accidente era culpa del empleador. Y el argumento del juez estaba basado en que el momento en que se le cogió la sierra, el buzo, el switch de apagado de la máquina estaba a una distancia de 2 metros, o sea, el señor no tenía cómo haber apagado la máquina. ¿Qué le dijo el empleado del juez? Le dijo, vea, usted debió haber previsto la situación y el switch de apagado de la máquina tenía que estar a un lado del señor, de tal manera que si algo pasaba, el señor de una apagara. Entonces, lo condenó. Entonces, el ejemplo va directamente a denotar la gravedad de esa norma, o sea, lo gravosa que puede ser para un empleador. Por eso les dije yo que usted tenía que tener su trabajador como en un copito, porque todo lo que le pase a él posiblemente puede ser culpa suya. Entonces, mire hasta dónde pueden ir las normas en ese sentido. El empleador está obligado a garantizar la salud del trabajador y no se puede excusar en cualquier cosa. Ah, no, es que usted tiene que hacer un estudio de puesto de trabajo frente a los riesgos que tiene la persona. Entonces, si usted trabaja en una empresa y su escritorio tiene una punta metálica y usted pasa por ahí, cada que pasa, se siente que se va a quedar sin hijos, pues posiblemente entonces el empleador está incumpliendo una norma de seguridad y salud en el trabajo. El empleador tiene que hacer algo para controlar eso. Una chambrana, digamos, usted es el encargado de la bodega y hay unas escaleras y usted le dice al empleador, póngale por favor un pasamano a esos porque los trabajadores se ven a punto de que hacen allá. El día que se le caiga un trabajador de escaleras, el empleador es responsable del pago de eso. Muchos ejemplos se pueden dar en ese sentido y una compañerita incluso en clase me dijo, a nosotros nos está pasando algo similar. Resulta y pasa que estamos en una bodega y enseguida hay otra bodega de químicos. Y resulta y pasa que hacen trabajando con químicos y todos esos olores se están pasando a la empresa donde estamos nosotros y no aguantamos. Y le dijimos al empleador y el empleador dice, no puedo hacer nada porque eso es enseguida. Le sacó todas las excusas del mundo y entonces, ¿de quién es culpa esas enfermedades laborales que posiblemente van a contraer esos trabajadores? Pues del empleador, porque está siendo negligente frente a la protección, a la salud y la seguridad de los trabajadores. ¿Estamos claros allí con eso? Con los ejemplos que les di. Sí, profe. Bueno, hay una situación, usted me dirá, bueno, pero entonces la ARL, eso es un accidente laboral, entonces la ARL no paga, sí. La ARL le paga a usted algo que se llama la pérdida de capacidad laboral. Digamos, la persona, el señor que se cortó la mano, lo van a calificar y posiblemente quede inválido, ¿sí? Inválido porque pues le cortó la mano, entonces van a expedir el dictamen de pérdida de capacidad laboral y va a decir que tiene más del 50% de su pérdida de capacidad laboral. Entonces le van a tener que pagar la pensión. Digamos, no hubiera sido tan grave sino un accidente, pero no lo deja inválido,
la ARL le tiene que indemnizar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Esa merma laboral la tiene que indemnizar la ARL, pero hay otros perjuicios que no nos cubre la ARL, por ejemplo, el daño a la vida relación, los daños morales, psicológicos, esos daños la ARL no se los paga. La ARL simplemente le dice, perdió el 30% de su capacidad laboral, véate, 5, 10, 15, 20, 30 millones de pesos, adiós. No lo atiendo, si necesita temas de salud, lo indemnizo y listo, hasta ahí va mi responsabilidad. Pero la del empleador va más allá. Daño a la vida relación. El señor, digamos que, es que yo salía a jugar, yo era el portero del equipo y entonces jugaba en Turiscarga. Eso es un perjuicio, eso es daño a la vida relación. Es que yo tengo un niño, un bebé, y entonces ya no lo puedo cargar como antes, daño a la vida relación. Es que yo salí a jugar básquetbol, ya no lo puedo hacer, es que ya no me puedo amarrar los zapatos, eso es daño a la vida relación. Es que yo salía con mi novia de la mano y entonces ya me dejó la novia, porque ya sin la mano, entonces mire todos los perjuicios que se le pueden causar a una persona en un accidente. Y esos tipos de perjuicios que no son económicos son muy costosos. Una demanda por culpa patronal, dependiendo del accidente, puede estar entre 100, 200, 300 millones de pesos, dependiendo del perjuicio. Y los daños morales, pues imagínese usted moralmente cómo queda sin su mano. El daño psicológico, muchos perjuicios. Y eso lo debe pagar el empleador cuando se demuestre que fue negligencia suya el accidente. Porque ahí está contemplado en el artículo 56 como una obligación. Y ahí usted tiene una obligación con el empleador, que es obediencia. Pues esa obediencia no me gusta a mí esa palabra porque parece que uno fuera esclavo. Eso ahora se llama dependencia y subordinación, no está subordinado. Y fidelidad con el empleador. Lo que pasa es que el código, digamos que es muy viejito, entonces tiene unas palabras que no se acompasan con la realidad. Esa obediencia ya no es obediencia, porque usted no quiere, no le obedece, usted sabe que lo van a despedir. Pero eso tiene que ver es con dependencia y subordinación, que es un elemento del contrato de trabajo. Ahora ya hablamos de las obligaciones de las partes en general, entonces vamos a hablar de las obligaciones especiales del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Son obligaciones especiales. Tiene otra, pero estas son las que enmarca el Código Sustantivo del Trabajo. Dice, primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar la labor. Entonces, ejemplo, usted llegó por la mañana a trabajar, entonces la mercancía no ha llegado y el empleado le dice, uy, no hay mercancía. No, entonces su turno empieza hoy a las 10. No, un momentico, yo estoy a las 8. Si no hay nada para hacer, eso no es problema mío, es una obligación suya que las materias primas y los utensilios para yo realizar la labor deben estar acá. Si usted no las tiene, nada para hacer. No podemos llegar a ningún acuerdo. Usted es una obligación suya. Porque suele pasar mucho esta situación. No, es que no hay materias primas, entonces váyase para su casa y después me paga las horas. Váyase para la casa. Después, usted, ¿cómo va a pagar esas horas? Si, digamos, usted tiene una jornada de 8 horas, entonces usted se va a quedar pagando 2 horas adicionales. No, porque esas 2 horas adicionales ya serían horas extras. Y las horas extras son más caras. Entonces, si usted una hora normal le vale 3.000 pesos, una hora extra le vale 5.000. ¿Usted cambiaría horas corrientes por horas extras? No, no las cambia. Porque las horas corrientes valen 3.000 y las horas extras valen 5.000. Sí, señor. Escucho. Entonces, en ese caso, ¿cómo se resolvería o cómo se llegaría a solucionar esa situación, por decirlo así? No, el empleador es una obligación del empleador. Usted tiene su jornada de trabajo. Así o sí, esas horas tendrían que estar pagas por así no esté haciendo nada. Yo me quedo allá y si no hay nada para hacer, pues yo me quedo, cumplo mi jornada y me voy. Y el empleador no me puede decir, es que me tiene que pagar las horas. No, es que eso no es culpa mía, son obligaciones suyas. Listo. Usted tiene que tener las materias primas para realizar la labor. ¿Me entendieron? Sí, profe. Profe, ¿y cuando los mandan para la casa y quedan debiendo esas horas? Por eso, pero entonces yo le digo algo. Quedan debiendo las horas. ¿Usted cómo puede pagar esas horas? Con horas extras. Y entonces usted cambia horas corrientes por horas extras y las extras son más caras.
No, claro que no, pero pues los jefes hacen eso, ¿no? Ah, pero es ilegal, sí, pues. Me pasa que, mire, hay una situación bien compleja ahí. Lo que pasa es que uno es la relación débil del contrato, ¿cierto? Uno es la carga, uno es la parte más débil, en el sentido de que el empleador impone obligaciones que no son legales y uno le toca a veces cumplirlas por la necesidad del trabajo. Porque Valentina dice, no, ¿cómo así? Yo no le voy a pagar eso es ilegal. Ah, bueno, listo. Su contrato vence dentro de un mes, le voy a mandar el preaviso de una vez. Entonces, muchas de esas cosas los empleadores las hacen sabiendo que son ilegales, pero porque sabe que los trabajadores no le van a brincar y no van a reclamar, pero eso es ilegal, eso no se puede. Ah, bueno, profe. Sí, ahí es como el sometimiento de uno. Si usted no quiere, le dicen, no, señor, esto es ilegal, no le puede. Pero si usted tiene mucha necesidad del trabajo, como generalmente mantenemos todos, que no podemos decir nada, pues entonces toca quedarnos callados muchas veces frente a la violación de nuestros derechos. Nos quedamos callados. Pero ¿sabe qué pueden hacer? Les aconsejo. Resulta y pasa, no sé si les hablé, yo creo que sí, de las quejas anónimas ante el ministerio. ¿Se acuerdan? Sí, Yo sí profe, les sí, dije eso. Usted no está de acuerdo, listo, bueno, yo no le voy a reclamar directamente, pero le voy a mandar una queja al ministerio y le voy a decir, vea, ministerio, haga una visitica administrativa a esta empresa porque la empresa está cometiendo esta irregularidad, vea, tin, le comenta, no pongo mi nombre porque posiblemente el empleador tome represalias y me pueda despedir, pero solicito, haga una visita, ustedes son un órgano de control, tin, lo manda y ya tiene el ministerio mirándole las hojitas al empleador. ¿Y qué hace el ministerio? Va a llamar a los trabajadores y les va a tomar la declaración. Venga, ¿cómo funciona acá el tema de esto y esto? Ah, de las horas extras que me la están pagando. Si evidencia con el testimonio de los trabajadores que el empleador está incumpliendo con las normas, entonces los abrocha. Los abrocha es, en el buen sentido de la palabra, les inicia un proceso administrativo sancionatorio. ¿Listo? listo, profe. Bueno, segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección, mire, elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Digamos que este pedazo, complementa lo que hablamos ahorita. Resulta y pasa que usted trabaja en una construcción y el casco que le dan es una gorra. ¿Para qué le puede servir a usted una gorra si caen elementos contundentes desde un 10º piso? ¿Usted considera que el empleador está garantizando razonablemente su salud? No. Usted trabaja en una mina, en un socavón, y el empleador le entrega de tapabocas, un tapabocas esos que nos estamos poniendo ahorita para la pandemia. ¿Sirve? Eso no sirve. Entonces, las enfermedades y los accidentes que ocurran son responsabilidad del empleador, porque ahí le están diciendo locales apropiados, lo que hablábamos del pasamanos, de los ascensores, de todas esas situaciones y elementos que garanticen razonablemente la salud de los trabajadores. Incluso mire que ahora el tema de las ARL, que se han soltado mucho la responsabilidad porque las ARLs han hecho mucho lobby en el Congreso y toda esa responsabilidad se la trasladaron al empleador, que el empleador tiene que tener el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que tiene que hacer el estudio del riesgo y que tiene que reportar los accidentes y hacer el reporte y hacer, eso se llama el estudio, no, el estudio debe presentar ante la ARL como un informe de que por qué la persona se accidentó y todo eso se lo cargaron al empleador cuando eran responsabilidades de la ARL, porque yo pagaba la ARL, se supone que era para eso, para que ellos hicieran el estudio de riesgo y controlaran la situación, pero bueno, ahí están las ARLs. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, algo muy lógico, es una obligación del empleador. Tengo un ejemplo de un supermercado muy prestigioso acá en Dos Quebradas, que una trabajadora tenían cerca de la bodega. Eso lo contó una alumna en clase, que ella era mercaderista en el supermercado y que había una varilla que bajaba del techo y esa varilla pasaba corriendo
y todo el mundo se pegaba de ahí, todos hacían recocha, y entonces pasaba uno, entonces uno le pegaban y hacían la cadenita ahí. Y un día una muchacha tocó eso, y conforme la tocó, la aventó como 10 metros. Seguro tenía un voltaje adicional o quién sabe qué ha pasado. Y la aventó por allá. El empleador ni siquiera le prestó los primeros auxilios, le dijo que se fuera para el hospital y la muchacha no tenía ni siquiera para el taxi y le tocó irse a pie. Entonces es una situación, digamos, muy desafortunada que usted se accidente y enseguida su empleador pues no sea capaz ni siquiera de prestarle los primeros auxilios. Son cosas que pasan y ahí estamos, pero saben que es una obligación. Dice que las empresas que tengan más de 10 trabajadores deben mantener lo necesario y lo reglamentado por las autoridades sanitarias, que ya eso está reglamentado por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Entonces es una obligación pagarle su salario conforme se pactó en el contrato. Entonces usted llega el día, en el contrato quedó que usted le iban a pagar los días 15 y los 30. Y llegó el 15, el 16, el 17, el 18 y usted le pregunta a su empleador por el salario y le dice, no, esto está muy duro. Y entonces le paga para el 25. Llegó el 30 y no le paga el 30. Le paga el 8, el 9, el 10 y no le paga completo. Y entonces le paga de a poquitos. Entonces usted le dice al empleador, no, venga, empleador, me da una pena con usted, pero es que en la casa yo pago renta. Y el de la casa no me está permitiendo eso. Me está diciendo que si no le pago entre los 5 días, pues me va a pedir la casa, usted me está causando perjuicio. Ah, no, es que ¿qué hacemos? Si es que mire cómo están las ventas, no es un problema del trabajador. Porque usted lo único que tiene es un contrato donde usted presta el servicio y recibe un salario. A usted no le interesa si la empresa tiene utilidades, no tiene utilidades. Usted está trabajando, usted lo contrataron por un servicio. Y a cambio de ese servicio, usted espera su salario en las condiciones pactadas y en los lugares, como lo dice la norma. Si el empleador empieza a incumplir eso, pues entonces ahorita hablamos del despido indirecto. Pero entonces ahí está una obligación del empleador. 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Los empleadores que llegan a tratar mal a los trabajadores. Eso tampoco se puede hacer. Eso constituye incluso una causal de acoso laboral. 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, o sea, para ir a votar le tienen que dar permiso, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. En caso de grave calamidad doméstica, pilas con esta calamidad doméstica debidamente comprobada para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre y cuando avise con la debida oportunidad y a su representante y que en los dos últimos casos el número de los ausentes no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. Entonces, aquí hay una muy importante que la señalé. ¿Qué es una calamidad doméstica? Entonces dice que es obligación del empleador dar permiso por una calamidad doméstica. Ah, es que se murió el perrito, el gatico. Pues usted lo quiere mucho, sí, pero eso no es una calamidad doméstica. Ahora en estos tiempos yo sé que hay personas que les duelen muchísimo los animalitos y es entendible, pero eso no constituye una grave calamidad doméstica. Usted me dice, es que tengo mi papá enfermo, muy enfermo. Sí, y depende. Si su papá está hospitalizado y tienen que ir a cuidarlo, pero usted tiene 10 hermanos, usted no le puede decir al empleador, venga, es que yo tengo que ir yo todos los días. El empleador le va a decir, no, me da una pena con usted, pero es que en su casa son 10 hermanos, hágame el favor y se rota. Porque yo le voy a dar permiso 1 o 2 noches, pero no le voy a dar permiso todas las noches. Es que mis hermanos viven todos en Europa. Ya es diferente la situación. Entonces esa calamidad doméstica sí habría. Pero ella no tiene esposa. Sí, la esposa. Entonces la esposa, ¿por qué no lo cuida? Habría que justificar, porque mire todo lo que dice acá, dice debidamente comprobada.
Entonces no es que, es que yo tengo que llevar a mi hijo al médico. ¿Y por qué no lo lleva la mamá? Es que la mamá no quiere, le toca ir a la mamá. ¿Listo? Entonces, esa grave calamidad doméstica debe ser debidamente comprobada y justificada por el trabajador. No es que yo me quiera ausentar cuando yo quiera. Eso no pasa así. ¿Vamos claros? Sí, profe. Sí, Profe, señora. pero esa calamidad doméstica, o sea, se la descuentan le descuentan el día. Sí, sí. Las horas que usted esté por fuera se las van a cobrar. Ya. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los temas de las citas médicas? ¿Eso ya es política de la empresa o también algo la regiría? Por ejemplo, por ejemplo, si uno tiene una cita médica, ¿qué pasa con ese tiempo de la cita médica? ¿A uno le toca reponer ese tiempo? ¿O es política de la empresa o a usted la ley lo abarca que no, usted puede ir a su cita sin ningún problema? No, usted puede ir a las citas médicas y el empleador debe dar el permiso. Lo que pasa es que usted generalmente, pues si usted lo hace 1 o 2 veces al mes, no hay problema. Pero si usted cada 8 días me está diciendo que tiene que ir al médico, odontología y a esto, usted le toca acomodar esas citas médicas de tal manera que no perjudique la jornada de trabajo. Porque es que las EPS también trabajan a las 6 de la mañana, también trabajan hasta las 7 y hay especialistas que tienen hasta tarde, entonces usted le toca mirar cómo acomoda eso. Pero, digamos, si la situación no se da, digamos, terapias, usted trabaja 8 horas, entonces usted lo que puede hacer es acordar con el empleador a qué horas puede ir a hacer esas terapias. Pero el empleador no tiene por qué descontarle eso. Pero el trabajador tampoco se puede aprovechar de esa situación, ¿sí? Listo, profe, gracias. Listo. El séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de labor y el salario de vengado. Eso es la certificación laboral. El empleador está en la obligación de entregarle a usted esa certificación. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso y para vea, escúcheme lo que voy a leer y les voy a preguntar si entendieron. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar el servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entiende comprendidos lo de los familiares que convivieron. ¿Me entendieron? Claro que no. ¿Quién me explica? Eso, por ejemplo, es como cuando la empresa incurre en un traslado obligatorio de sede, ¿verdad? Sí. Que la Sí, empresa vale. tiene que incurrir en los gastos del empleado y por lo tanto de su núcleo familiar si es que tiene una familia. Sí, muy bien, eso es. Lo que nosotros llamamos el trasteo. Que yo en el contrato, ¿se acuerda que puede ser una cláusula en el contrato que usted se compromete a trabajar en Pereira, Manizales o Armenia? Puede estar allí. Entonces, usted está trabajando acá en Pereira y el empleador le dice, uy, lo voy a trasladar a trabajar a Manizales. Bueno, empleador, págueme el trasteo, los viajes, el trasteo y me lleva con mi familia a Manizales. No que me pague la renta ya, porque eso no es. Dice que le debe pagar los gastos razonables en que incurra el trabajador para cambiar de residencia. Si usted estando allá en Manizales, usted decide renunciar, mire a ver cómo se vuelve. O si lo despiden con justa causa, usted la embarró, hizo cualquier cosa y le hicieron un disciplinario y lo despidieron, mire a ver cómo se devuelve. Pero si es el empleador el que lo despide a usted sin justa causa, entonces ahí sí él le tiene que pagar el regreso, porque usted quiere venir por Pereira. Eso es. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Los empleadores acosadores, acá tienen que ver con esto, cumplir el reglamento, mantener la moralidad, digamos, esos empleadores que acosan y acosan las muchachas, ahí está un numeral que le está prohibido esas situaciones. Aparte, eso es acoso laboral.
10º dice conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta al grado 2º de consanguinidad, primera de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días. Entonces vamos a empezar a desmembrar esto. Cónyuge, ¿quién es el cónyuge? O compañero permanente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Quién es el cónyuge? Van a decir que Profe, no. la diferencia. El esposo, la esposa. Sí, que está como con un contrato, sea matrimonio civil o por la iglesia. Sí, muy bien que lo definió, es un contrato, tiene un contrato de matrimonio. Y es un contrato porque genera obligaciones para las partes. Entonces el cónyuge es el que tiene ese contrato. Y el compañero permanente es la persona que empezó a vivir, eso se llama unión marital de hecho, que empezaron a vivir y no tienen pues ese vínculo contractual. Se llama compañero permanente. Usted puede tener de las dos, cónyuge y compañero permanente. Y yo hablamos del tema, e incluso dijimos que la pensión, si usted tiene las dos, cónyuge y compañero permanente, pues entonces la pensión se puede dividir. En Colombia está permitida esa situación. El empleado le tiene que dar permiso si llega a fallecer su cónyuge o su compañero permanente. Son 5 días hábiles. Y las hábiles. Si fallece un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad. ¿Cuál es el 2º grado de consanguinidad? La sangre desciende, asciende y se extiende, ¿sí? Entonces, 1er grado, hijos, desciende. Entonces, desciende, hijos, asciende, padres, 1er grado. Se extiende, hermanos, ¿cierto? 1er grado. Desciende, asciende y se extiende, 1er grado. Hijos, padres, hermanos. 2º grado, por debajo de los hijos, ¿quién están? Los nietos, Por encima de los padres, asciende. abuelos, Abuelos. Se extiende, o sea, a los lados de los hermanos. ¿Quiénes siguen? tíos, Los primos. sobrinos. Ah, no, ahí serían los sobrinos, no los tíos, los sobrinos. Porque después de sus hermanos, ¿quién sigue? Los sobrinos, no los tíos. Sí, entonces ahí está el 2º grado. 1er grado, entonces serían hijos, padres, hermanos. 2º grado, nietos, abuelos, sobrinos. Ese sería el 2º grado en consanguinidad. Hasta para esas personas se le da permiso de trabajar. Primero de afinidad. ¿Quién es la mujer afín? ¿Quién es la mujer afín? No, mamá, no. La mujer afín es su cónyuge o compañera permanente, pero ella ya tiene un nombre, cónyuge o compañera permanente. Entonces, ¿quién será el primero de afinidad? Si su cónyuge es esa mujer afín, ¿quién es el primero de afinidad? Los hijos. No. La pareja, profe, no. La mujer afín es la pareja, pero entonces más allá de la pareja, los suegros. Los suegros, muy bien. Ah, ok. Claro, porque si la mujer afín es su esposa, entonces el primero de afinidad son los suegros. Y primero civil, ¿quién es el familiar suyo? Usted tiene un familiar por un contrato, que sea familiar suyo por un contrato. Por eso se llama Los civil. padrinos, ¿Los qué? no. Los padrinos, no. No. ¿Quién? El esposo, no. No, el esposo es el esposo, el cónyuge o compañero Volvió permanente. familia. No, ese no es familia, nunca va a ser familia. Ese es un desconocido que tiene un contrato con usted. Nada. El suegro. Compadres, profe. Los suegros son los primero de afinidad.
¿Los quién? ¿Los que me dijo quién? Yo, los compadres. No, los compadres no son nada suyo, compadre. Yo, los padres. No, tampoco, los padrinos tampoco. Profe, Un venga, familiar, esta es la pregunta. un familiar, vea, se llama un familiar suyo que la ley dice que se llama, está en un vínculo primero civil, muy importante. Y entonces, Cuñados. no, no, nada, cuñados no. Es familiar suyo porque usted celebró un contrato. Mi jefe. Ya me dijo Google, los hijos de la pareja. No, los hijos de la pareja no son familiares suyos, aunque ahorita hablamos del tema, pero tiene que ver por ahí. Profe, usted nos está esgozando, más bien digan. No. Vea, es que quería hacerlos pensar un poquito, pero ya les voy a decir, pues, usted cuando adopta a un niño, usted hace un contrato de adopción y es su hijo por ese contrato. Era muy fácil, ¿no creen? ¿Cómo así? Entonces, Cuando uno adopta. cuando usted adopta un hijo adoptivo, es un contrato de adopción, donde usted se compromete a ser el padre, a Lo cuidarlo, a pensé. velar por él. Ah, mire que ese se llama primero civil. ¿Por qué? Porque nace de un vínculo civil, de un contrato que usted celebra con el ICBF para que ese niño empiece a ser familiar suyo. Por eso les decía que un familiar que nace por un contrato es ese. Entonces, si usted tiene un niño adoptado, entonces el empleado le tiene que dar permiso porque es su hijo. Su hijo, ¿por qué? Por esa condición. Lo que hablaba la compañerita, los hijos de la cónyuge, esos no son, eso antes los llamaban que pensionados o algo así. Incluso hay una sentencia muy reciente de la Corte que leí esta semana, la semana pasada leí esa sentencia, que por el derecho a la igualdad y por unos derechos que estaba la Corte referenciando frente a ese tipo de menores, que la familia es el pilar básico de la sociedad, y que esos niños que eran creados por ese padre que a pesar de que no les daba el apellido, pero que toda la vida eran de crianza, que tenían derecho a esa pensión. Una sentencia muy interesante frente a eso. Esos hijos nunca van a ser familiares de nosotros, a menos pues que usted les dé el apellido, lo reconozca como tal ante la ley. Pero ya hay una jurisprudencia que abre camino en ese sentido, en la protección a la familia y a esos menores que son acogidos dentro del seno de una familia. ¿Listo? Pero entonces acá les están dando es permiso para que usted vaya al entierro de su hijo. ¿De su hijo qué? Adoptivo. ¿Claros? Y ninguno me fue capaz de decir. No, venga, profe, suave. El primero me imagino que es en algún parcial nos va a coger y nos va a corchar con esa cuestión. No, ¿y por qué? Ay, ¿Dónde no. va? Usted es incapaz, ¿cierto? No me preocupe por eso. ¿Cuál Cuéntame. es el primero de afinidad? La mujer afín es mi esposa, ¿cierto? Pero ella se llama esposa o cónyuge. Si es afín, primero de afinidad serían los suegros. La suegra y el suegro son los primeros de afinidad. Por eso se llama afinidad, primero de afinidad. ¿Y el primero civil? Es los hijos adoptados, porque es una persona que es familiar suya a través de un contrato. Primero civil se llama. Ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, listo. Estas son obligaciones, ahí terminan las obligaciones. Ah, no, me falta uno, acá abajo. 11, dice, conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el artículo 236. En este momento, esa licencia de maternidad, ¿cuántas semanas son? ¿Sí saben o no? 3 meses, profe. No, se cuentan semanas. ¿Cuántas semanas? Son 12 semanas, ¿no? Más. Eso aumentó. ¿Ya aumentó? Sí, mucho. 18 semanas, profe. Son 6 meses. No, son 10. Son 10, no, son 18 semanas, sí.
Son Sí, 18 cierto. semanas, profe. Son 18 semanas, son 4 meses y medio. 18 semanas, de las cuales puede disfrutar 2 pre, o sea, antes del parto, y las 16 posteriores. O si la madre lo decide, puede disfrutar una antes del parto y 17 con posterioridad al parto. Están 18 semanas, eso lo han ido aumentando. De 12, después pasó a 14, después a 16 y ahora están 18. ¿Y el papá? Y quieren aumentarlo más, quieren llegar hasta si el papá está... Como 2 semanas o una semana, ¿no? ¿Ah? El papá es 1 o 2 semanas. Si el No me papá acuerdo. está laborando, tiene también derecho a esa licencia de maternidad. Esa licencia de paternidad se llama, es que la ley María, y establece que son 8 días. Profe, yo tengo claro que son 6 meses ya para la mujer. 6 meses, no, creo que la reforma todavía no está. O sea, es un proyecto de ley que estaban tramitando para que la licencia de maternidad aumentara a 6 meses, pero era un proyecto, ¿sí? Creo que estoy casi seguro que todavía no ha pasado a sanción presidencial. Y en este momento, como está el tema de las EPS, con el pago de las incapacidades del COVID y eso, yo creería que eso lo tienen engavetado todavía. Pero sí era proyecto de ley, eso es lo que estaba diciendo, que había un proyecto para hacerlo a 6 meses. En este momento no, todavía no. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Si estos son obligaciones del empleador, quiere decir que si el empleador las incumple, me está incumpliendo el contrato. ¿Y qué pasa si le incumplen el contrato a uno? Si usted está vendiendo un carro y le incumplen, usted puede cobrar una multa, ¿cierto? Obvio, profe. Listo, entonces lo mismo pasa con el contrato de trabajo. Si son obligaciones del empleador y el empleador incumple todas, alguna de estas de acá, de los ejemplos que estamos hablando, no le da la certificación, cualquiera de estas, no tiene los materiales o los instrumentos necesarios para la labor, cualquiera de esas situaciones, pues entonces usted puede dar por terminado el contrato por incumplimiento de las obligaciones del empleador. Y eso se entiende como un despido indirecto. ¿Qué es despido indirecto? Que la terminación del vínculo contractual obedece al incumplimiento por parte del empleador. Como él es el que está incumpliendo, me tiene que pagar la indemnización como si me hubiera despedido. Se llama despido indirecto. Entonces, ustedes cuando se empiecen a presentar situaciones en la empresa de acoso, que el empleador no está garantizando su salud, que no le está pagando los salarios, que no le paga las horas extras como es, cualquier situación, usted le hace la cartica, señor empleador, está incumpliendo con sus obligaciones contractuales. Si usted no me cancela o si usted no cumple esto, o si usted no garantiza mi salud, esto, le voy a renunciar y me tiene que pagar la indemnización. El empleado le debe contestar, le debe decir, vamos a conjurar la situación, vamos a arreglar esto. Si el empleador no hace nada, pues entonces usted ya le manda una carta y le dice, vea, le renuncio. Y la renuncia es culpa suya, porque usted me está incumpliendo el contrato, hágame el favor y me paga la indemnización. Y adiós. Así se renuncia cuando el empleador es el que está incumpliendo. ¿Claro? ¿O no estamos claros? Profe, dándonos ideas. Dándonos ideas. Está bien. No, lo que pasa es que son situaciones que uno no sabe. Entonces, digamos que esto es un tema técnico que están viendo ustedes ahora en la universidad. Y uno como empleador o como trabajador tiene que tener claras ellas, porque en algún momento se le puede llegar a presentar. Es que es muy común de que usted esté aburrido en el trabajo, pero esté aburrido es porque el empleado le está incumpliendo o lo está poniendo a trabajar de más, porque la jornada máxima legal son 10 horas, entonces le dice, venga, es que yo necesito que haga esto, y usted la pasa trabajando 12 horas al día. Usted le manda la cartica al empleado y le dice, señor empleado, me da una pena con usted, pero es que la jornada máxima legal, incluyendo horas extras, es de 10. La jornada máxima legal son 8 y se puede extender hasta
hasta 2 más de extra. Yo no estoy dispuesto a trabajar más de 10 horas. La jornada mía se está extendiendo 12 y me siento muy cansado, necesito que arregle el tema. El empleado le dice, haga lo que le dé la gana, entonces usted hace lo que le da la gana. Le hace la carta y le dice, señor empleado, ¿se acuerda que le pedí a través de un escrito que me solucionara el tema de los horarios? No lo quiso hacer, le renuncio porque yo no soy esclavo suyo. Hágame el favor, como la renuncia es consecuencia de sus incumplimientos, esto se entiende como un despido indirecto y me tiene que pagar la indemnización por despido sin justa causa. ¿Claros? Claro. ¿Cómo funciona? Esa figura es muy importante, para que no se le olvide. Ahora vamos a leer estas obligaciones de los trabajadores y entonces ya pasamos al tema del parcial. Y ustedes se leen en su casa la del artículo 59 y 60 para la próxima clase y los hablamos acá cuando empecemos la tutoría dentro de 8 días. Son obligaciones especiales del trabajador, o sea, las suyas. Primero, realizar personalmente la labor. ¿Se acuerdan que esto es un elemento del contrato de trabajo? La prestación personal del servicio. ¿Usted puede mandar a su papá? No. ¿A su mamá? No. Mire que es una obligación. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el empleador o su representante, según el orden jerárquico establecido. Quiere decir que ahí están los elementos del contrato. Prestación personal del servicio, dependencia y subordinación. Usted debe cumplir las órdenes en cuanto a calidad, cantidad y forma. Si el empleado le dice, vea, antes de sentarse ya necesito que se siente de este lado y dé una vuelta, tiene que hacer eso porque es que el empleado es el que le está dando la orden. Ahí está una obligación suya. Otra obligación del trabajador. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. Entonces su empleador le dice, vea, usted no puede comunicar nada de lo que hacemos acá, pero resulta y pasa que ahí están vendiendo contrabando. Entonces pilas, ¿por qué a usted le toca denunciar esos delitos? Porque si usted no denuncia el delito, pues entonces usted es cómplice, ¿no cree? El empleador está cometiendo delito, está vendiendo contrabando o trabaja en una farmacia y vende medicamentos adulterados y le cambia todo las etiquetas o cualquier cosa. Esos son delitos. Si usted como ciudadano está en la obligación de denunciar. Si usted no quiere denunciar, es mejor que renuncie, porque si no, usted es posiblemente cómplice de esa situación. Usted obviamente debe guardar reserva, pero en las cosas que son legales, en cuanto a fórmulas, clientes, bases de datos y esas cosas, usted no puede ir a venderlas ni a divulgarlas, nada de eso. Pero el tema de los delitos ya es otra situación. Eso es obligación suya. Tercera, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Entonces usted le sobra cualquier cosita y tina la coca a la basura. O usted le entregan este computador portátil para que trabaje y usted diario lo deja por ahí tirado, lo deja en el piso, se le cae, le pueden hacer un proceso disciplinario y darle por terminado su contrato. O, mire lo que dice, restituir en buen estado salvo el deterioro natural. Con este numeral es que le hacen los procesos disciplinarios a las personas cuando utilizan, digamos, los instrumentos para otras labores. Ejemplo, usted le entregan el computador y la impresora y resulta y pasa que por la tardecita el empleador lo ve a usted imprimiendo 30 hojas de un trabajo de derecho laboral y el empleador le dice, hágame un favor, la impresora es para uso exclusivo de acá y el deterioro tiene que obedecer a las funciones que se realizan acá. Eso que usted está haciendo no se puede hacer. Y ahí es donde se amparan en este artículo para hacer ese tipo de procesos disciplinarios. Otro ejemplo, usted digamos es el encargado y usted tiene la moto de la oficina, el domicilio. El empleado le dice, vea, para su facilidad, para que pueda madrugar a hacer los domicilios, se las lleva para su casa y la guarda en su casa, pero usted nada más la puede utilizar en la jornada de trabajo. Resulta y pasa que el empleador se le encuentra a usted en Cerritos el fin de semana en la moto de la empresa. Entonces le hacen un disciplinario, porque el deterioro que está sufriendo la empresa no es un deterioro natural que obedezca a la realización o las labores que se hacen en la empresa.
y ahí le hacen el disciplinario y lo despiden. ¿Claros? Sí, profe. Cuarta, Sí, profe. guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Los compañeritos, hablamos ya del acoso ante las compañeras o de los compañeritos que la pasan ahí manoseándose. Ese tema es disciplinar. Y ahí está el artículo. Rigurosamente la moral en la relación. Quinto, comunicar oportunamente al empleado las observaciones que estime conducentes, evitar daños y perjuicios. Usted es el encargado de la bodega y entonces usted ve que hay un tubo roto allá y usted dice, no, yo no voy a decir nada porque me dejan acá arreglando eso. Usted sale y se va y al otro día amanece toda la mercancía inundada, es culpa suya y usted debió haber avisado esa situación. Le hacen el disciplinario y lo despiden. Sexta, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o el establecimiento. Entonces resulta y pasa que cae un vendaval como el de ahorita. Y se levantaron unas tejas en la bodega y entonces la mercancía se están paramando. Usted es la niña de las ventas y entonces usted se hizo el blower, está toda bonita, se hizo queratina, las uñas, todo. Y entonces el empleado le dice, hágame un favor, necesito que se vayan todos los trabajadores para la bodega a acomodar esa mercancía porque se me va a mojar. Y entonces la niña dice, no, no se le ocurre nada que me encrespa el cabello, entonces yo le hago el disciplinario respectivamente con base en este artículo. Presta la colaboración posible, no prestó la colaboración posible. Ah, es que esas no son mis funciones, no. Es que se iba a dañar toda la mercancía y es una obligación suya. ¿Claros? Sí, profe. Ah, es que yo soy el gerente y cómo me voy a poner a levantar cajas. Eso no me interesa a mí si sea el gerente o el presidente de donde sea. Me da el favor que todos tienen que sacar cajas de agua porque daña la mercancía. Séptimo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Entonces llega Alejandro y le dicen, Alejandro, no corra por esas escaleras que se va a caer. No corra por esas escaleras. Segundo llamado, venga para acá. Yo le hago el disciplinario, amigo, porque usted se echa a rodar por allá, se cae y después me lo van a cobrar a mí. O yo le digo a usted, venga, póngase el casco. Póngase el casco, póngase el casco. Uno se lo pone, venga, yo le hago el disciplinario y lo despido porque usted está incumpliendo sus obligaciones. Con estas normas son las que fundamentan normalmente los despidos de los trabajadores por incumplimiento de sus funciones, por las que estamos leyendo. Octavo, la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada, considerada en el artículo 236, al menos una semana antes de la fecha probable del parto, pues ya les había anticipado el tema, 1 o 2 semanas, ella puede escoger, es una obligación. Y ahí terminan pues como las obligaciones generales especiales de los trabajadores. Van a leer ustedes el artículo 59 y el artículo 60 para la próxima clase y vamos a hablar de ellos acá porque pues también hay unos ejemplos. Acá hay un tema muy interesante, por ejemplo el numeral 2 de este artículo el 60 que dice presentarse trabajo en estado de embriaguez o bajo influencias de narcóticos o drogas enervantes. Esta del empleador también es muy importante. Prohibido deducir, retener o compensar suma alguna de monto de salarios y prestaciones en dinero que se le correspondan a los trabajadores sin autorización previa y escrita. Eso lo tenemos que hablar, que es supremamente importante. Entonces, ahí hablamos de las obligaciones del empleador y las obligaciones del trabajador. Y dentro de 8 días, entonces, ustedes leen esos dos artículos y los conversamos acá en clase. Con eso vamos por terminar la tutoría de hoy y entonces pasamos al tema de llamada lista para que puedan ustedes hacer el parcial. La llamada lista dice lo siguiente. Vamos a abrir la ventana acá. Deme un momento que ya estoy abriendo acá. ¿Me entendieron lo que expliqué hoy? Sí, profe. ¿Sí fui claro o no? Sí, profe. Bueno, Sí, está profe. bien. Se llama derecho
laboral miércoles, ¿cierto? Primer trimestre. Otros 5. Estamos a 10 de marzo. Alejandro, Presente, profe. Kelly Verónica Betancourt. Kelly Verónica Betancourt. ¿Dónde está? Me preocupa. Kelly. Cierto que no estaba en clase, yo no la vi. ¿Ustedes de pronto vieron a Kelly? No. Yo no la vi, profe. Muchos. En el chat por el del grupo ha dicho algo. No, yo miro acá. Derecho laboral miércoles, Echeverry. Ah, qué poco el mensaje. Echeverry Machado. Profe, buenas noches, pena hacerse algo del trabajo. Ah, Diana, bueno. Pero Diana ya entró hace rato, ¿cierto, Diana? Listo, no, aquí no hay mensajes. Kelly no está. Angeli Vanessa Yo, Cano. profe. Bueno. Fabián Andrés. Presente, profe. Mauricio Rincón. Presente, profe. Daniela Rojas. Daniela. Presente. Ok, Daniela. Carlos Andrés Sánchez. Presente. Héctor Manuel Triana. Presente, profe. Listo. Vamos a dar cambios. Kelly Verónica no vino. Listo. Wilson Andrés. Presente, profe. Listo. 10. Wilson Andrés está acá también. Stephanie García. Presente, profe. Cristian Felipe. Presente, profe. Esteban. Ángel Esteban. Sí, Presente, profe. Ángel Esteban. Karen Quiñones. Karen Quiñones, yo no la vi tampoco, yo sí estaba. ¿Ustedes vieron a Karen? Karen Quiñones. No, profe. Me parece que ya sí entró y luego se salió. ¿Ella sí estuvo o no? Yo Pues no yo la no vi. la vi. No, yo no la vi tampoco. Karen Quiñones. Sí, profe, ya ingresó, pero, Sí. pero no sé en qué momento fue. Ah, pero es que ese es el tema, se van de clase, entonces uno queda como... ¿Qué hacemos pues ahí con Karen Quiñones? Sandra Milena, ella no vino. M aquí. Ya no vino hoy. ¿Ustedes están yendo a la universidad algún día? No, todas son de virtuales. Valentina. No, profe. Profe, yo solo he ido un día. Ok. ¿Y qué pasó? ¿No volvieron? A la otra clase era parcial y no. Ahí fue. Y yo. Valentina Carmona. Presente, Listo. profe. Ángela Marcela. Presente, profe. Bueno, Fernanda. Luisa Fernanda. Presente. Listo. Está bien.
Ok. Bueno, listo. Ya llamé a lista. Plataforma. Bueno, espere, yo hablo la plataforma y les comparto cómo deben ingresar al parcial. Ya voy a habilitar el parcial para que puedan ingresar a hacerlo. Es de selección múltiple. Hay un ejercicio que yo les anticipé desde la semana pasada que consistía. Listo, entonces. Voy a compartir la pantalla para mostrarles. Se bloqueó el computador, mira. La teoría. Pues madre, no vamos a poder hacer el examen. No, pero el computador mío no es de usted. El parcial está de la semana del 3 de marzo al 9 de 3 marzo. al 9, profe. ¿Cómo? Ah, era eso, que estaba del 3 al 9. Está habilitado desde el 10 de marzo del 2021 a las 20 horas y se cerrará a las 23, o sea, a las 11. Después de que ingresen, tienen 10 minutos, 50 minutos para hacer el parcial. Se me bloqueó la plataforma Meet por donde estoy transmitiendo, entonces por eso no me he dejado compartir. Pero entonces ingresen a la plataforma. Y en la semana del 3 de marzo al 9 de marzo está el primer parcial. ¿Ya lo ven o no? Sí, señor. Listo. Cuando ustedes empiecen, tienen 50 minutos. Solo tienen una oportunidad. Si usted nuevamente hace, si usted hace 2 oportunidades, mejor dicho, hace el examen 2 veces, yo le pongo la nota de la más bajita, para que lo tenga en cuenta. Solo permito una oportunidad por persona. Si usted le da por hacer 2, pues entonces ya sabe que le pongo la nota más bajita de los 2 que haya hecho. Tienen 50 minutos y el parcial está habilitado hasta las 11 de la noche. Quiere decir que lo pueden hacer ahora o pueden hacerlo más tardecito si quieren, pero lo tienen que hacer hoy, porque se cierra a las 11 y ya, chao, el que lo hizo, lo hizo. Claro, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe, claro. No, pero El que entendí, entendió. Listo, muchachos. Entonces, Profe, ¿por damos qué lo por coloca así terminado. con 2 opciones? ¿Cómo? ¿Por qué lo coloca así con 2 opciones? ¿Con qué 2 opciones? Digo, pues para repetirlo. No, es que no he podido mirar por dónde bloqueo eso, que solo queda una. Entonces, dime. ¿En qué semana dijo que estaba? Es que a mí no me sale el enlace del parcial. Del 3 de marzo al 9 de marzo. Es que refrescar la página. Sí, hay que actualizarlo. Ah, sí, porque como yo lo acabé de habilitar, de pronto no le está ahí. Un momentico, yo con el cargador que se me va a descargar. De pronto no está habilitado allí. Entonces, refresque la página o vuelva a ingresar para que le dé. Ah, sí, ya salió, muchas gracias. Ya. ¿Algo otra duda, muchachos? No, profe, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. listo. Entonces, damos por terminada la tutoría de hoy para que ustedes puedan hacer el parcial a través de la plataforma. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Que estén bien. Bueno, chao. Chao, chao. Ya. Hasta luego. gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.
Gracias, profe, buen descanso. Igualmente, Sandra, que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego a todos.